Bueno, pues vamos a hacer otro problema que dice lo siguiente. ¿Cuál es la tasa anual promedio de crecimiento de una empresa si en 6 años tuvo un crecimiento del 800%? Aquí nosotros tenemos que recordar que la palabra crecimiento quiere decir crecimiento en términos porcentuales. Cuando nosotros queremos calcular un aumento o una disminución de manera porcentual, tenemos que aplicar esta fórmula, que nos dice que tenemos que restar el valor final menos el valor inicial y luego dividirlo entre el valor inicial y multiplicar por el 100%. En resumen, estamos calculando un porcentaje de incremento o disminución, según sea el caso. En este caso estamos calculando un crecimiento, por lo tanto, va a ser un porcentaje de incremento. Lo que nos está preguntando el problema es cuál es la tasa anual promedio. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que hacer un supuesto en donde tengo un porcentaje o una tasa que se va a tratar de manera fija. Y la fórmula para calcularlo es lo siguiente. Tasa promedio es igual a la raíz enésima de su valor final entre su valor inicial menos 1 y todo esto multiplicado por el 100%. La n representa el tiempo, que pueden ser días, meses, años, f su valor final y p su valor inicial. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a checar qué onda con este problema. De entrada nos está diciendo que tuvo un crecimiento la empresa, pero ¿con respecto a qué? No nos está mencionando si son ventas, si es con la utilidad, con sus costos o con qué. ¿Con qué variable? Entonces aquí nosotros vamos a suponer que es un crecimiento en la variable de ventas. Y tenemos que el tiempo es 6 años, por lo tanto, nuestro tiempo, nuestra n, van a ser años. Entonces primero vamos a partir con los datos que tenemos. Dice que tuvo un crecimiento del 800%. Eso quiere decir aplicar la fórmula de abajo. Para ello tenemos que darle valor a nuestras variables, es decir, a f y a p. Vamos a dejar que p sean las ventas al inicio del año. Y que f sean las ventas al final del año 6. Porque ahí nos está diciendo que el crecimiento es de 6 años. Por lo tanto, el valor final es el año 6 y el valor inicial es el inicio del año, es decir, el año 0. Entonces, en base a esto, pues vamos a sustituir en la fórmula. Nosotros tenemos que es f menos p sobre p. Todo esto multiplicado por el 100% y nos va a dar el crecimiento del 800%, que es el que se está mencionando aquí en el problema. Pero vamos a expresarlo de forma decimal. Por lo tanto, vamos a eliminar este 100% para expresarlo de manera decimal y vamos a recorrer el punto 2 lugares a la izquierda. Si hacemos esto nos va a quedar lo siguiente: f menos p sobre p es igual a 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que despejar para alguna variable. En nuestro caso vamos a escoger la variable f, que viene siendo el valor final. Vamos a despejar para f. Despejando para f tenemos que es f menos p es igual a 8p. f es igual a 8p más p. f es igual a 9p. Entonces aquí tenemos una sustitución para nuestro valor final. Aquí nos están diciendo que el valor de ventas al final del año 6 va a ser igual a nuestras ventas al inicio del año multiplicado por 9. Es lo que nos está diciendo. Ahora, partiendo de este valor que tenemos, vamos a aplicar la fórmula de la tasa promedio. Entonces aquí nos están diciendo que la tasa promedio anual, porque el tiempo está expresado en años, va a ser igual
a la raíz enésima, que en este caso viene siendo 6, porque son 6 años, de f entre p. Y nosotros tenemos que f es este valor. Entonces sustituimos y vamos a multiplicar esto por el 100%, porque lo queremos de manera porcentual. Entonces tenemos que la tasa promedio anual va a ser igual a, aquí la p se cancela con esta p y nos va a quedar la raíz sexta de 9 menos 1 por 100%. Entonces tenemos que la tasa promedio anual va a ser igual a, metemos esta operación en la calculadora, raíz sexta de 9 menos 1 y multiplicado por el 100%. Y nos va a quedar que la tasa promedio anual va a ser del 44.22% anual. Y esta viene siendo la respuesta a este problema. ¿Qué nos está indicando? Básicamente nos está indicando que si nosotros tenemos un valor de P, déjenme borro esto para explicar qué significa. Esto nos está indicando que si nosotros tenemos un valor de ventas al inicio y lo multiplicamos por 1 más ese porcentaje, y lo elevamos a 6 años, esto nos tiene que dar 9p. Y ahí se justifica que este porcentaje es fijo o constante, porque el 6 de exponente nos está diciendo que apliquemos esta operación 6 veces por las leyes de los exponentes.